para cómo se encuentra. Perdón. Entonces, compañeros, ¿qué les llamó la atención del video? Cuéntenme, digan. Que la escritura fue hecha de material pesado al material más ligero. Muchas gracias. Del material más pesado al más ligero. Vanessa, vimos un video. Envié el link en un video, de un video en el chat. Pero si lo puede ver en el transcurso del día, pues lo voy a plantear en la plataforma, lo voy a postear, perdón, en la plataforma para que lo pueda ver. Vicente nos dice que escribían en papiro. Así fue como se inició en este caso el proceso de escritura. También que conservaban libros y guardaban conocimientos en ellos. Muchas gracias. Es bastante cierto lo que dicen. Darly nos comenta que antes de la imprenta, durante la Edad Media, cada libro debía ser escrito a mano. Ahí hay un punto importante. Imagínense, compañeros, escribir un libro de 600, 700 páginas a mano ha de haber sido un trabajo bastante arduo. También Andy nos comenta que no se utilizaban espacio entre palabras, bastante cierto. Todo iba corrido en los libros antiguos. Nos comentan aquí también. Noemí nos relata que el primer libro es la épica o la epopeya de Gilgamesh. Bastante cierto en cuanto podríamos decir que ese fue el primer cuento de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, uno de los cuentos tal vez más importantes que tiene la cultura nórdica. En los papiros nos menciona Catarina también que era muy costoso leer porque había que desenrollar. Después se utilizaron bloques de madera para hacer o para copiar libros. Y después ya pasamos a lo de las hojas de papel. Y Andy nos hace un comentario. Imagínense, si nos duele a veces escribir a mano una página, imaginémonos un libro entero de 400, 700 páginas. En ese entonces debió haber sido un trabajo bastante duro esto de producir libros. ¿Por qué vemos o por qué les planteo este video? Precisamente porque entramos al contexto de los textos escritos. Un texto escrito es algo que está plasmado en una hoja y podemos plasmarlo, por ejemplo, con un lápiz, con un lapicero, podemos imprimir un texto porque se nos ha hecho muy fácil con, con el pasar del tiempo. Perdonen, creo que se está trabando un poco el audio. Me avisan si se deja de escuchar, por favor. La evolución, podríamos decir, de la imprenta en esto se dio con Gutenberg. En el año 1450 podríamos decir que el libro o el primer libro oficial se da en el año 1450 con Gutenberg, quien fue el que promovió o creó en este caso las imprentas. Y si vieron en el video, la imprenta era básicamente colocar letra por letra en una máquina que utilizaban para plasmar con tinta. Entonces fue facilitando hasta lo que conocemos hoy en día, que ya con una impresora que tengamos, una computadora, por más antigua que sea, podemos imprimir de forma muy, muy fácil. Con los textos escritos, yo quiero preguntarles, me pueden responder en el chat o me pueden responder en audio. Compañeros, ¿cuál es su libro favorito? Coméntenme, ¿cuál es su libro favorito? Vamos a ver quién nos responde. O háganme favor, vamos a hacer esto. Escríbanme en el chat, no importa si es público o es privado, pero escríbanme. ¿Cuál es su libro favorito? Coméntenme en el chat.
¿O cuál ha sido el libro que más les ha gustado? Nos comentan José y el ermitaño, se han algo así como un justo nuevo mundo. Solo, perdonen, tengo un problema con la conexión. Son los compañeros que están rayando la pantalla, por favor, evitemos eso. Dice el ermitaño, ni uno, profe, dice. El llamado del cuerno de Armando Quiñones. Muchas gracias, Vanessa. Yo no he leído esa literatura porque precisamente nos ayuda bastante en nuestro proceso formativo, especialmente con la ortografía. Un compañero, Eduardo, creo, no, Noemí, ¿qué libro les podría recomendar tal vez? No sé si han leído El Principito para iniciar, es un libro muy bonito que puede ayudarlos a introducirse en esto del mundo de la lectura. Ya de ahí libros más complejos, les podría recomendar tal vez Los Crímenes de la Calle de Roquemort, de Edgar Allan Poe. Este es un libro bastante interesante, aunque es de misterio, digamos. También les podría recomendar un libro de este mismo autor que se llama Las aventuras de Arthur Gordon. Vimos los libros de Pablo Neruda, los poemas de Pablo Neruda, por ejemplo, los poemas de Gabriela Mistral, que son una hermosura lírica, que pueden buscar en internet y encontrarlos ahí. Y precisamente hablamos de estos textos, compañeros, porque son la forma en que nosotros plasmamos ideas o podemos plasmar ideas. Encontramos, no sé si alguno ya leyó la guía, pero si ya lo leímos sería muy bueno para ya introducirnos en esto. Recordemos que con el paso de la escritura o con la evolución de la escritura nos han permitido conocer bastante acerca de diversos temas. Y los textos escritos, en este caso plasmados en libros, en folletos, en trifoliares o en lo que se dé o en lo que se pueda, nos han hecho a nosotros conocer un poquito más acerca de X y tema, nos han hecho conocer también un poquito sobre la fantasía y han ayudado a nuestra imaginación a crear contextos fantasiosos. Porque si usted lee, por ejemplo, un libro de terror, muchas veces nuestra mente se imagina que somos nosotros los que estamos inmersos en este libro. Es precisamente una de las características o de los rangos más importantes de los textos escritos. Recordemos que en el proceso de comunicación hay un emisor y un receptor. En este caso, el emisor no va a interactuar con el receptor, que seríamos nosotros. El emisor probablemente ya esté muerto y nosotros apenas estemos leyendo uno de sus libros. Entonces no hay una interacción directa, sino más bien una interacción indirecta. Con los textos también podemos decir que los mensajes duran y perduran con el tiempo. Podemos encontrar libros que han venido desde hace muchos, muchos años atrás y que se siguen produciendo. También el aspecto más importante de cualquier libro, de cualquier texto, es que se rige por la escritura, es decir, sea escritura en inglés, en español, en chino, en portugués, en alemán, sea como sea, va a estar escrito, es decir, va a estar plasmado con tinta en un compendio de hojas. En cuanto a su función socializadora, compañeros, hablamos de darlo a conocer a la sociedad. Un libro no se queda únicamente con el autor,
sino que se puede producir en masa y llegar a muchos, muchos lugares del mundo. También podemos decir que tiene una estructura cerrada y emplea una sintaxis compleja o completa también. Es decir, que el texto no es solo narrar por narrar y escribir como hablamos, porque a veces hablamos mal incluso, sino que un libro es complejo, digamos, es como que el compendio de una mente crítica que ha escrito, que ha plasmado sus ideas de manera escrita con el fin de darlo a conocer. Perdonen, no sé si tienen... Perdonen, no sé si lograron escucharme. No, profe. Ya decía yo, permítanme. Ahora sí creo que logran escucharme. Perdonen, no sé si en lo que pudieron escucharme tienen alguna duda por el momento. No, profe. No, Bien, profe. pues, No, muchas gracias. profe. Muchas gracias. Entonces encontramos algunos tipos de textos escritos. En este caso vamos a verlos así a grandes rasgos porque los 40 minutos a veces no alcanzan y con los inconvenientes a veces también se nos dificulta un poco. Entonces, tenemos los textos narrativos y estos son los que van a narrar una acción real o ficticia. Y aquí encontramos, por ejemplo, los cuentos que tal vez escuchábamos de niños, que la Caperucita Roja, que el lobo y los tres cerditos o cochinitos. La Bella Durmiente, por ejemplo, que también es un cuento. Cenicienta o algo por el estilo. Estos son textos narrativos. Nos los lee una persona y nosotros vamos escuchando. También podemos encontrar aquí algunas novelas. Por ejemplo, los textos de García Márquez, Las Crónicas de una muerte anunciada, por ejemplo, que es un texto que nos narra algunas cuestiones. Las leyendas, por ejemplo, también pueden estar incluidas en los textos narrativos. Que la Llorona, que la Ciguanaba, que el Sombrerón, pueden estar plasmados y pueden ser nombrados o pueden ser clasificados como un texto narrativo. Por otra parte, compañeros, tenemos los argumentativos y estos se usan un tanto más en las discusiones de investigación porque argumentamos o tratamos de argumentar algo. Noemí nos comenta, leí La Caperucita y el lobo se muere, pero ya me confundí por la película. A veces, compañeros, las películas no son muy reales a los libros en sí. El más claro ejemplo que les podría dar son las Crónicas de Narnia. No sé, tal vez alguno de ustedes ha visto las películas, pero el contexto con su libro no es muy apegado, que digamos, lo mismo pasa con los libros de Harry Potter y sus películas, lo mismo pasa con El Señor de los Anillos, que no son muy apegados los textos al filme cinematográfico que se tiene, pero son cuestiones que se van dando con todo esto. En los textos argumentativos, compañeros, es cuando tenemos una discusión con argumentos. Ahí sí que no podemos decir yo pienso eso, sino tenemos que tener argumentos sólidos, fijos, para defender un tema. Y en este caso, generalmente lo utilizamos con ensayos académicos. En la universidad se utiliza mucho esto con el fin de propiciar el análisis crítico. Por otra parte, tenemos los textos instructivos y aquí encontramos los manuales, aquellos que nos dan guías o nos dan pasos para que nosotros hagamos algo. Un ejemplo que les puedo dar son los recetarios de cocina, que usted puede encontrar
en internet, por ejemplo, descarga la receta de un pastel y si usted sigue paso a paso eso, está leyendo un texto instructivo, porque le están dando las instrucciones de cuánto, qué y cómo hacer algo. En este caso, en la imagen que les coloco aquí, estamos viendo el instructivo para lavarnos las manos. Entonces, veamos, nos dice humedezca sus manos, deposite jabón, frótelas, cepíllelas o cepille las uñas, aclare con agua y al final seque. Eso es como que un instructivo que vamos siguiendo paso a paso. Por otra parte, tenemos textos históricos y aquí podemos encontrar textos que nos narran hechos del pasado o también podemos encontrar biografías, es decir, los datos de algún autor o de alguna persona que tanto hizo, qué fue lo que aportó a la sociedad, por ejemplo. Podemos encontrar en estos textos también el registro histórico de un país, de un departamento. Por ejemplo, estos días he logrado ver en Facebook la evolución histórica que ha tenido Guatemala en cuanto a su delimitación territorial. Y es bastante interesante ver cómo ha ido perdiendo poco a poco territorio. Y esto puede ser plasmado en un texto histórico que probablemente en 100 años le pueda ayudar a alguna persona. Y por último, compañeros, tenemos los textos periodísticos. El fin de esto es darle a conocer una noticia a las personas. Podemos encontrar el más claro ejemplo, el diario, la prensa, que tal vez nosotros ya no la leamos, pero existen todavía. Nos dan a conocer un hecho, nos dan a conocer acontecimientos de la sociedad. Y podemos plasmar muchas otras cosas porque no solo son noticias. En la prensa, por ejemplo, encontramos anuncios, encontramos ofertas. En la sección Ah, amarilla, en la sección amarilla podemos encontrar también ofertas de trabajo o algo por el estilo. Son cosas que se nos dan a conocer. Permítanme, compañeros. Entonces, perdonen tanto inconveniente que se nos acaba un poco el tiempo. No sé si hay alguna duda hasta el momento, compañeritos. no, No, profe. profe. ¿Seguros ustedes? Bueno, entonces Sí, profe. les agradezco mucho. Les recomiendo, con esto de los textos, perdonen ustedes que no ahondemos tanto en ello porque la situación no nos lo permite mucho, pero lo que sí les quisiera recomendar es que lean, busquen un libro, por más viejito que sea, busquen libros para leer, pero léanlos a conciencia, léanlos por gusto propio. Van a mejorar mucho su manera de hablar, van a mejorar mucho su manera de pensar y van a mejorar incluso su ortografía. Entonces, busquen libros por más pequeños que sean y si no quieren leer libros, por lo menos lean la prensa, lean el diario, busquen errores en los diarios, en las prensas, porque también los hay. Y si la prensa nos aburre un poco, busquemos textos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Sigamos tal vez páginas científicas o de divulgación científica. Les recomiendo la revista Nature, que les puede dar mucha información acerca de procesos biológicos o noticias que ustedes puedan ver, pero por favor, lean lo más que puedan para cultivar el gusto por la lectura y al mismo tiempo crear análisis crítico, mejorar ortografía y mejorar nuestra comprensión en cuanto a la lectura. Entonces, compañeros, perdonen por el tiempo, se lo voy a terminar.